tengo una infancia maravillosa, con buenos recuerdos, también con recuerdos aterradores de lo que se veía, ¿no? De gente tirada por la calle. Aquí, a pocos metros de la calle Madrid, veías a chavales tirados por la calle. Ahí dentro, al lado de Plaza Palacios, había un centro también bastante importante. Te digo esto porque lo que a mí me hace crecer en una ciudad como Getafe es tener la conciencia de que vengo de donde vengo y soy quien soy. Yo puedo salir de Getafe, pero Getafe no va a salir de mí. Y eso es muy importante porque me hace no olvidar algo que para mí es fundamental y todavía más a día de hoy, que es la conciencia de clase. Pero es una infancia feliz, es una infancia que yo todavía recuerdo feliz, pero que por lo que te decía antes, que no idealizo. Esta cosa que tenemos ahora, ¿no? De idealizar los 80 y de yo fui a EGB, hay grupos de yo fui a EGB, todo esto, donde los 80 eran maravillosos y no, los 80 no eran maravillosos, estaban llenas de droga, estaban llenos de machismo, estaban llenos de homofobia, estaban llenos de una clase emergente que luchaba por ser clase media y que a veces no se conseguía. En Getafe había mucha pobreza. Y eso hace que no idealice lo que es mi infancia, pero la recuerdo con cariño, que es distinto, porque lo único que yo puedo hacer es abrazar lo que yo soy, es lo único que me hace diferente a cualquier persona en el universo, y gracias a eso yo soy quien soy hoy. Recuerdo que enfrente de casa de mi abuela no había nada construido, ni siquiera. Mi abuela vive ya en La Alhóndiga, en una parte de aquí de Getafe, donde después de las casas de mi abuela ya no había nada. Había campo y ni siquiera estaba el sector 3. Nosotros vivíamos como en los confines de la ciudad y recuerdo pasarme los veranos eternos jugando con los amigos en el campo, con el miedo de mi abuela, que siempre estaba vigilando desde la terraza porque el tren todavía no estaba ni siquiera soterrado. La vía del tren pasaba por allí. El tren es un buen sitio para reflexionar. El tren es un sitio maravilloso para contar historias. El tren es una metáfora. La vida como viaje y la vida como cambio y como movimiento. El tren ya es la metáfora de todo eso. Pero es que además el tren es el sitio donde yo he hecho mis primeras excursiones, ¿no? Y me iba al centro de Madrid y descubría lo que era aquello. El tren es un sitio donde yo he estudiado. Y estudiaba mis escenas antes de ir a la escuela porque tenía que repasar, porque tenía que pasar escena. El tren es un sitio en el que yo me he besado. Es un sitio en el que he fumado cuando era adolescente. Se podía fumar en los trenes. Y era como, ¿no? Empezabas a fumar en el tren para que no te vieran, ¿no? Tus padres. Con lo cual el tren era un refugio. Todas las excursiones a Madrid eran increíbles con mis amigos. A Leganés, a Villaverde, que había una discoteca y nos escapábamos como con 15 y con 16 años. Todos esos eran viajes de descubrimiento, eran maravillosos. Recuerdo un viaje a Galicia en primero de carrera a casa de un amigo. Fuimos en tren y volvimos en tren. Un tren estrella de estos de los que se hace por la noche y era como eterno y eran como 12 horas y tal. El tren siempre es la promesa del destino. Pues sigo viviendo en Getafe y no me he ido a Gran Vía, sobre todo porque a Gran Vía no me lo puedo permitir. Hay un gran mito sobre los actores, porque claro, se nos ve con un vestido, con un smoking prestado en una alfombra roja, pero aquí se pelea y se trabaja. Me gusta mucho el barrio, porque me conecta, porque me da tierra, me da raíz, porque aquí vive mi madre, porque vive mi tía, vive mi hermana, viven mis sobrinos. No tenemos por qué vernos todos los días, pero estoy a 5 minutos. O sea, el ritual, si yo no trabajo, es que nosotros nos tomamos nuestro café, generalmente en el bar de mi amigo Use, que está al lado de la óptica de mi amigo Sergio, y nos juntamos 20 minutos, nos tomamos el café, nos contamos qué nos ha pasado y luego ya cada uno hace lo suyo. Si yo quiero una exposición, tengo un cercanías que en 15 minutos me conecta con
con Atocha o en 23 con Sol. Y si yo hubiera vivido en el centro de Madrid o hubiera tenido unos padres que se pudieran haber permitido otras cosas, a lo mejor podría haber hecho otras cosas. Aquí teníamos un club de gimnasia que era importante, luego yo empecé a hacer trampolín y de hecho aquí en Getafe, de hecho compañeros míos han sido campeones de Europa, campeones del mundo, es decir, había un club potente de trampolín y esto me divertía mucho y me gustaba mucho, me gustaba mucho volar, ¿no? Lo que me daba la gimnasia es que podía volar. La actuación llegó muy pronto a mi vida, también te digo. Y lo que sí tardé es en decidir que la actuación iba a ser mi razón y mi motor y mi medio de desarrollarme como adulto y como persona. A mí la actuación me ha ayudado para muchísimo. Esto fue más tardío. Di como un par de bandazos, tantos como para sacarme 2 licenciaturas, pero cuando encontré el camino, ya de ahí sí que no me bajé. Alguien cuando yo era pequeño, como se hacía mucho en los 80 también, me dijo: dedícate a lo que quieras, pero no dibujes. En los 80 éramos muy de cortar las alas rápidamente a los niños. Yo siempre digo que casa siempre será el teatro, es de donde yo nazco, es algo muy inmediato, es lo que a mí me conecta con la profesión y con mi manera de crear. No digo la manera de crear de otros actores, digo con mi manera de crear, porque yo lo aprendí ahí y fue mi primer contacto con el público, fue mi primer contacto conmigo como actor y eso siempre será casa. Además es un lenguaje que creo que entiendo, que me gusta. La tele, digamos, que sería el trabajo, porque es lo que más trabajo me da siempre y tal, y el cine es como el amante, ¿no? Es donde vas a disfrutar. Yo soy actor, nazco como actor y nazco de la actuación, y la dirección es casi una evolución de probar si esto con lo que yo trabajo y de la manera en la que yo trabajo puedo hacérsela llegar a otros y es válida para otras personas. Cuando tú diriges, tú eres el responsable de absolutamente todo. Y esto es algo que tienes que tener claro como artista y tienes que estar dispuesto a dar todas las respuestas o a tener el coraje de decir: no tengo la respuesta, busquémosla juntos. Creo que tengo ya, lo que me apetece fundamentalmente es, creo que ya tengo una voz suficiente como para hablar de mi mundo. Eso me apetece más escribir ahora que creo que empiezo a tener una voz. 50 años me ha costado tener una voz, ¿eh? Pero sí tengo ganas de decir: este soy yo. Cuando era muy pequeño no me planteaba muy bien qué quería ser. Casualmente, ahora que voy a hacer una película que se llama Astronauta, como muchos niños, quise ser, cosmonauta, porque para mí los chachis eran los cosmonautas. Pues imagínate, series de éxito como Al salir de clase. Al salir de clase fue como un sueño, ¿no? 24 años, recién salido de la universidad, empezando... yo no sé si había salido o estaba... Sí, si no, fue el año que terminé, básicamente. Era un sueño, ¿no? Además, ir a trabajar con ya amigos. Anhelo 7 fue, imagínate, fue el ¡pum!, ¿no? O sea, te veían desde los niños de 4 años hasta los abuelos de 80 y dices... Fue como una explosión de popularidad y aparte en Anhelo 7 encontré muy buenos amigos. Daniel Freire estaba conmigo, Isabel Gaudí estaba conmigo. Que soy uno de los afortunados de esta profesión, de este 7% que hablábamos antes, que yo no he tenido que trabajar nunca de otra cosa que no sea mi oficio. Machos Alfa es una maravilla. Machos Alfa es un regalo que me ha hecho la vida. De verdad, por un montón de cosas. Es un regalo por el equipo. Hablo del equipo entero,
sea, yo entro al set y yo beso y abrazo a todo el mundo, porque de verdad, pocas veces, hoy lo hablaba con Laura, con la directora y productora ejecutiva y guionista, me decía, ahora te irás a hacer una película y encontrarás un equipo más maravilloso que Machos Alfa, entonces cuando vuelvas te tendré que pegar, me decía, ¿no? No sé qué ha pasado, es algo mágico que ha pasado con Machos. El equipo funciona como un reloj suizo. Nosotros 4 somos una piña, pero es que luego las chicas son una piña con nosotros. Entre los 8 nos entendemos perfectamente. Yo he encontrado, pues eso, a Laura es una más del grupo. Es que es una maravilla, o sea, vas con mucha alegría a trabajar, Aparte de Kira Miró, yo siempre voy a hacer una mención especial a Kira Miró. Kira Miró puede a Raúl Tejón, siempre hay algo que a Kira y a mí nos une, no sé lo que es, pero que a mí me puede, y evidentemente a Raúl Camacho le puede Luz. No sé qué es, pero además es tan bonito trabajar con Kira, tan bonito. Es una actriz tan bonita, es una persona tan bonita, lo que hace lo hace desde un sitio tan de verdad, tan bonito, tan potente, que yo cada vez que trabajo con ella es un regalo. De Gorka, de Fele, de Fernando no te voy a decir nada, o sea, creo que además se nota, y creo que uno de los grandes éxitos de Machos Alfa es que hemos hecho esto, y esto está en la pantalla, es decir, no tenemos que contar que somos amigos, y esto es algo que a veces pasa y a veces no. Y luego si encima a todo esto le unes pues que hemos salido en, yo creía que eran 198 países, pero el otro día me dijo Laura, no, son 200 y pico, digo, vale, y que hemos sido número 1 en sitios como Taiwán, hemos estado en el top 10 de países que no te puedes ni imaginar, o sea, que yo recibo, pues eso, felicitaciones de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Polonia, que me persiguen un grupo de 15 polacos para hacerse fotos conmigo, yo no entiendo por qué, ¿no? Y claro, porque en mi cabeza todavía no está en que se ven 200 y pico países. Esto todavía no se ve. O sea, es algo que todavía me cuesta asimilar, poco a poco lo voy asimilando, ¿no? Cuando me estás rodando por el centro de Madrid y de repente me aparece un muchacho americano y dice ¡Alpha Males! Y se pone como loco, ¿no? Y dices, ahí va. Claro, es que lo ven, ¿no? Claro, no te das cuenta de la dimensión que tiene el proyecto, y sobre todo, para mí es otro regalo por una última cuestión que ya es, a mí jamás me dan comedia. Creo que soy un tipo bastante alegre y, bueno, los que me conocen te lo pueden decir. O sea, yo no hablo en serio salvo en las entrevistas. y que nunca me hubieran dado comedia, y yo creo que yo soy un empeño de los hermanos Caballero, ¿no? Ellos fueron los primeros que vieron que yo tenía comedia y que podía hacerlo. Me llamaron para La que se avecina, volvieron a confiar en mí para un piloto de una serie, y a la tercera fue la vencida y fui Raúl Camacho en Machos Alfa. Raúl Camacho, al que yo entiendo perfectamente porque es un chaval de barrio. Hay una diferencia conmigo, que él sí es un poco desclasado. Raúl Camacho es como es porque tiene una coraza muy potente para defenderse de todo de lo que quiere ocultar que es. Creo que de los 4 Raúl Camacho es el más débil, el más sensible, y desde luego yo lo juego ahí. Y él tiene esa gran coraza porque si no haces así se derrumba. De hecho, Luz hace así y se derrumba, siempre. Porque Kira Miró me puede y porque Luz puede a Raúl. Todos, hombres, mujeres, cis, heteros, homosexuales, intersexuales, fluidos, todos, cuando digo todos es todos, estamos saliendo del armario continuamente. Hay miles de armarios, y todos salimos de un armario todos los días, no solo del de la identidad o el de la orientación sexual, sino todos en un momento dado tenemos que aprender a decir
este soy yo, con todo lo bueno y todo lo malo, con toda mi sombra, como decía Jung. Jung decía, yo no quiero ser feliz, quiero ser completo. Cuando abrazamos esa complejidad que somos en su totalidad, tenemos que salir de un armario nuevo, que es decir, este soy yo, quiéreme así o no me quieras es tu decisión, pero yo no tengo que cambiar por complacerte. Eso es un proceso vital que termina cuando nosotros morimos. Es muy difícil hacerlo, ¿eh? Todos seguimos ocultando, todos somos ese niño herido que sigue ocultando cosas para que le quieran, para que le junten, para que no lo den de lado. Hay un montón de cosas por las que hay que salir de los diferentes armarios. Y a nosotros culturalmente, como hombres cisgénero de los 80 en mi caso, se nos han impuesto una serie de verdades como verdades categóricas que no se podían tocar y que luego hemos tenido que decir, mira, me voy a pasar tu verdad por el arco del triunfo. Pero a las mujeres se les imponía otro, es decir, lo hablábamos, ¿no? Un día, no sé en dónde lo hablábamos, en una entrevista con las chicas, que yo decía, no es verdad que a ellas no, es decir, ¿cuántas mujeres ambiciosas y orgullosas de serlos tú conoces? Pocas, porque la ambición es masculina. Y cuando una mujer es ambiciosa y decide decir, esta soy yo y esta es mi ambición y yo voy a por todas, cuidado con esta menuda hija de puta. Entonces, culturalmente, claro, es que todos tenemos mucho, todos ocultamos mucho, todos nos ponemos muchas corazas. Ojo, que es una manera de sobrevivir y también de muchas veces tener un buen pasar, quiero decir, estar enchufado a la vida 24/7 es absolutamente demoledor, desgarrador y hay veces que no se puede, entonces, bueno, pues hay que usar corazas. Yo estoy a favor de las corazas siempre que sean conscientes. Tú puedes usar la coraza de manera consciente para decir, oye, mira, es que si yo tengo que explicar esto todos los días, apaga y vámonos, no voy a gastar energía, entonces me pongo la coraza. Pero sabiendo que esa coraza es así y tal, y con el que te interesa de verdad, yo siempre lo digo, y esto hablando otra vez de Chekhov, ¿no? y de todas estas corazas, vamos a llegar a Marte y lo vamos a hacer en pocos años, pero llevamos muchos miles de años de humanidad y la cosa que el hombre todavía no ha conseguido, y creo que no conseguirá, es ponerse enfrente de un igual y decirle, este soy yo, quiéreme con todo. Seguramente Raúl es un chico duro, o tiene esta imagen y muchas veces es porque Raúl era como Raúl Camacho, ¿no? Era muy frágil. Yo aprendí a defenderme pronto. Yo aprendí, por ejemplo, en el colegio a pasar desapercibido. Con la edad, con el tiempo, con el desarrollo físico y con tal, lo que me di cuenta es que pasando desapercibido tampoco me iba tan bien. Y yo tenía otra manera de sin decir quién yo soy, llamar la atención, que es esta cosa, el tipo duro. Entonces, ¿cómo no me van a dar tipos duros? Igual que me dan los militares, los asesinos me los dan, los violadores, todos estos me los he hecho todos, por lo que te decía antes, porque con mucho trabajo, porque si yo me hubiera gastado lo que me he gastado en terapia en un piso, podría vivir en Gran Vía como propietario, pero he decidido ser consciente antes que rico. Son elecciones, yo no me arrepiento. Entonces, cuando esta coraza yo la pongo a jugar ahora, la pongo a jugar desde una conciencia muy clara de quién es Raúl. Creo que me conozco bastante bien, aunque sigo conociéndome. Yo hay veces que me sorprendo y me gusta. Pero es una coraza que yo puedo jugar, claro que es normal que me encasillen. Y de hecho, en machos alfa que me dan, pues otro tipo duro, quiero decir, entre comillas, ¿no? Ese como es el machito alfa, ¿no? De los cuatro es como el que más encasillaríamos como eso. Claro, es que esto es lo que yo he jugado y lo que me ha traído hasta aquí. Pero claro, yo creo que lo interesante de mí no es la fachada, es
otras muchas cosas. La fachada la uso y la uso, lo que decíamos, ¿no? Yo uso la máscara con conciencia de que es una máscara. Yo no soy esto, soy mucho más frágil de lo que puedo parecer. Mucho más frágil. Yo creo que Machos Alfa ha servido para abrir el diálogo en muchas parejas. Hay como como las buenas comedias, ¿no? Que está el nivel de la comedia, que es el primero que tú ves, y si tú no sabes ni te hueles de qué va la vaina, te quedas en ese nivel y te echas unas risas. Ahora, si tú estás abierto y con las orejitas abiertas y de repente empiezas a oír y dices, ¡uy! ¿No? Es como la campana que acabamos de oír. La acabamos de oír, no sabemos de dónde viene. Yo sí, porque conozco dónde está la campana, pero tú que la oyes por primera vez no sabes de dónde viene, pero te resuena. Esto es lo que tiene Machos Alfa. Y yo sé, o sea, yo sé de parejas que han puesto encima de la mesa, me gustaría abrir la pareja. Amigos heterosexuales. Sé de gente que ha abierto el debate sobre qué son las nuevas masculinidades, ¿no? Sé de amigos que me han empezado a pensar en, a lo mejor este Santi que es tan pesado y que está todo el día diciéndonos lo que es patriarcal y lo que no, como nuestra forma de hablar, a ver si va a tener razón. Entonces creo que lo bueno que tiene Machos es que sin adoctrinar, esta palabra que les gusta tanto a cierto sector que parece que solo adoctrinan unos, y llevamos a empezar 2000 años de moral judío-cristiana y eso no es adoctrinamiento, ¿sabes? Pero sin ser dogmática, para no decir adoctrinar, que me parece más bonito, sin ser dogmática, la serie lo que tiene es que hace que resuenen cosas en la gente que me parece que son diálogos que ya tenemos que abrir. O sea, que es que no podemos seguir con el debate de si se tiene que abrir o no el diálogo. El diálogo, no hay debate, se tiene que abrir. No le podemos decir a un chaval que tiene que ser, o a una chavala que tiene que ser lesbiana o homosexual o heterosexual. No, será lo que él decida ser. Y hoy es que ahora hay tantas categorías que se están confundiendo. Pues que se confundan. Porque yo con 2 me confundí mucho. Pues que se confundan ellos con 15. ¿Qué problema hay? No podemos seguir abriendo el debate sobre si violencia de género sí o no. Sí, es una realidad y lo reconocen todos los organismos internacionales. Hay debates que no se pueden volver a reabrir. Están superados. Entonces, que esta serie llegue en este momento a hablar de lo que está sucediendo, me parece que es otro acierto de los hermanos Caballero. Que son más listos que el hambre. También tengo que decir que... hablar de mi adoración por Laura Caballero, ¿no? Con la que me una relación muy especial y con la que me entiendo muy bien. Me quedan muchos premios que ganar para cumplir una promesa que le hice a mi hermana, que fue la primera que me pagó una clase de interpretación. Mi hermana y mi cuñado fueron los primeros que me pagaron una clase de interpretación. Me quedan muchas historias que contar a mí. Me gustaría que mi madre viera todo lo bueno que me está pasando. Y mi tía, que son las que me han llenado la nevera cuando no había trabajo y el corazón toda la vida. Y me parece que ellas se merecen ver todo lo que me está pasando. Me parece que eso es un sueño ya. Mira, me estoy emocionando. Se quedan para mí. Como dicen los italianos, un rimpianto. Tengo ganas de conocer a mis sobrinos de adultos. Son 2 tíos fabulosos, los 2. Y tengo ganas de encontrarme con ellos como adultos. A lo mejor se convierten en 2 gilipollas. No lo creo, pero tengo muchas ganas de conocer a mis sobrinos adultos. Porque hay algo en ellos que me...
estamos muy unidos y hay algo en ellos que me fascina y me da mucha ternura verlos crecer, ver la inocencia que yo ya he perdido y gracias a Dios que he perdido en muchas ocasiones, pero que en otras me ha hecho muy feliz. Entonces me gusta disfrutar de su inocencia cuando todavía les hace feliz y me gusta ver cómo ellos, como parte de la vida, pierden parte de esa inocencia cuando se empiezan a enfrentar a cosas. Y eso me parece que es un proceso muy bonito. Me parece que es un privilegio que tengo estar al lado de mis sobrinos creciendo. Posiblemente por eso yo no esté viviendo fuera de este país, porque es algo que no me quiero perder. Y eso es un sueño, conocer a mis sobrinos de adultos. Al Raúl niño que jugaba por Getafe, le diría lo que le digo a muchos chavales que veo ahora, que muchas veces me llaman, da una charla en una escuela de interpretación o da una... le diría que no se avergüence de ser quien es y que abrace su diferencia. Eso es lo único que nosotros podemos esgrimir para enfrentarnos a la vida, nuestra diferencia. Nuestra diferencia nos hace únicos, nuestra diferencia nos hace interesantes, nuestra diferencia nos hace genuinos si es consciente y si es... pero sobre todo le diría que no tiene por qué sentir vergüenza y que tiene derecho a que le quieran, eso le diría.